Buenas tardes. Ahora sí, las 5:04. Vamos a dar comienzo del aula SMC, que en este caso tenemos previsto hablar de la gestión de contratos de SAT. Y bueno, para lo cual cuento con la buena compañía de Juan José, que va a ser el consultor que nos va a mostrar en una agenda muy escueta y muy rápida, porque al final se trata de que veamos esta funcionalidad en práctica, en uso. Vamos a hablar muy rápido de qué es, los beneficios, y lo vamos a ver en acción, ¿vale? Y al finalizar, como siempre, la dinámica que hacemos en este tipo de aulas es abriremos el turno de preguntas y podéis escribir en el chat, obviamente, cualquier inquietud, algún proceso que queréis ver de nuevo y demás, ¿vale? Pues sin más, JJ, cuando quieras, empezamos. Buenas tardes a todos, soy José Juan. Como comentaba Carolina, vamos a hablar de la gestión de preventivo SAT. Y bueno, empezamos con la primera pregunta. Cuando una empresa se dedica a ofrecer servicios de mantenimiento preventivo, se debería preguntar pues algunas de estas cuestiones que vamos a ir viendo en la presentación, ¿no? ¿Tenemos registrado en el sistema los contratos de mantenimiento con nuestros clientes? Todos los acuerdos que tenemos con nuestros clientes están reflejados en la aplicación. ¿Podemos consultar fácilmente estos acuerdos que tenemos? ¿Tenemos un control real sobre la planificación de los trabajos de revisión? ¿Tenemos claro si las revisiones futuras, las que tenemos comprometidas con nuestros clientes, tenemos claro las fechas en las que tenemos que realizarla? ¿Podemos realizar a largo plazo estas tareas de planificación? ¿El acceso a la documentación técnica es fácil para el técnico? Toda la documentación que está vinculada a los diferentes servicios y equipos que estamos manteniendo es elemental que la documentación que vaya ligada sea muy fácil de acceder por parte del técnico cuando vaya a realizar cualquier revisión. Nos tenemos que preguntar si esa documentación que tenemos ligada a todo lo que estamos manteniendo va a ser fácil de acceder para cuando nuestro técnico tenga que desplazarse. Podemos analizar la rentabilidad de los contratos. Podemos realmente saber si ese contrato que tenemos actualmente con nuestro cliente, que le estamos dando un servicio, es realmente rentable. Podemos saber si el año que viene, cuando renovemos, tenemos que a lo mejor aumentar un poco el precio porque no nos sale lo suficientemente rentable, o tal vez sí que es rentable y podemos ser más competitivos y mantener los precios hasta ahora. Y finalmente, controlamos las facturaciones periódicas de los contratos de mantenimiento. Ya sabemos que muchas veces tenemos un montón de contratos que tenemos que gestionar. No todos, evidentemente, se gestionan y se facturan al mismo tiempo. Dependerá de cada contrato, del acuerdo que tengamos con cada cliente. Su facturación será en diferente momento. Tenemos que estar seguros de que no se nos escapa ninguna facturación, de que siempre vamos a facturar los trabajos que tenemos comprometidos. Podemos ver en una foto muy amplia cómo se puede estructurar todo lo que es el mantenimiento preventivo. ¿Vale? Inicialmente, aquí a la izquierda podemos ver lo que sería la definición de la estructura, donde el cliente está en la parte más alta. De este cliente vamos a definir los contratos de mantenimiento que tengamos, ya sean uno o varios, y dentro de cada contrato, pues servicios, equipos, operaciones. A su vez, ligado con toda esa estructura, lo que vamos a generar van a ser una serie de revisiones que, según la estructura que hemos definido en esta parte izquierda, pues nos van a generar una serie de revisiones por equipo con las operaciones que hayamos definido. Finalmente, la parte operativa, en el momento que nosotros decidimos hacer estas tareas de prevención, es la generación de los avisos. La generación de los avisos lo que va a hacer es generar las tareas y meterlas dentro de lo que es la gestión de avisos del sistema. A partir de aquí sí que diferencia entre todo lo que serían los correctivos. Internamente está bien diferenciada por un tipo diferente y con una serie de revisiones vinculadas,
pero lo que hacemos es generar una tarea más dentro de lo que sería el trabajo de mantenimiento. Finalmente, la operativa, que la veríamos en la zona de abajo, pues nos muestra cómo estaremos trabajando con los diferentes estados de los avisos, dependiendo en qué punto nos encontramos de la tarea. Y además, finalmente, lo que haremos será registrar todos estos trabajos que estamos haciendo mediante los partes. Esos partes, evidentemente, al final vuelven a la aplicación y se imputan contra las obras y nos da el coste que va teniendo ese servicio. Las operaciones, finalmente, ya veremos cómo las indicamos que se han realizado y cerraríamos el círculo. Hablando de toda la estructura que comentábamos antes, a destacar que en la definición del contrato lo que estaremos haciendo inicialmente es mostrar los datos administrativos del acuerdo que tenemos con nuestro cliente. Vamos a indicar aquí cuándo vamos a tener que renovar ese acuerdo. Es posible renovarlo anualmente o semestralmente o bianual, lo que sea que hayamos acordado con nuestro cliente, lo tendremos reflejado a nivel administrativo. Además, también tendremos los periodos de facturación que hayamos acordado también. Y finalmente podremos vincular todos esos trabajos que haremos relacionados con el contrato a una obra que nosotros podremos abrir para posteriormente poder hacer un análisis de los costes que tenemos y luego compararlo con el importe que hemos facturado por el contrato. Ligado, como hemos visto también en el esquema general, a toda la estructura, lo que hacemos es inicialmente definir una serie de servicios que esta entidad lo que hace es agrupar por tipo de actividad que estamos manteniendo. Por ejemplo, podríamos tener un servicio de fontanería, de climatización, de mantenimiento integral, etcétera, ¿vale? Este servicio también nos permite diferenciar las diferentes actividades en las diferentes direcciones de envío del cliente. Es decir, yo puedo tener un servicio de mantenimiento de climatización, pero como el cliente tiene dos oficinas, pues ese servicio lo tengo que duplicar para indicar en cada uno dónde se va a realizar. Cada uno de los servicios, como se realiza en diferente situación, diferente ubicación, lo diferenciamos a través del servicio. Dentro de esos servicios, como hemos visto también en la estructura general, el equipo es la parte física que estamos manteniendo. Aquí podemos bajar al nivel de diferenciar a nivel, por ejemplo, de número de serie, de saber, por ejemplo, dónde tenemos ubicado cada uno de los equipos, etcétera, ¿vale? También es posible trabajar a nivel genérico y en lugar de detallar cada equipo, si solo queremos llevar un control de la planificación que tenemos que hacer y las revisiones, pues puedo llegar a generar un equipo, entre comillas, genérico que me englobe a lo mejor pues X equipos de físicos, ¿vale? De manera que a mí me salte la revisión para realizar a toda esa ubicación donde tengo varios equipos a mantener, varios equipos con del mismo tipo y que por tanto me estén llevando al mismo proceso, pues los podría llegar a agrupar. Y finalmente, pues lo que interviene también en todo este circuito son los avisos, que ya hemos dicho que son la traducción de esa planificación en tareas propiamente dichas. Esas tareas, no sé si conocéis el mantenimiento, bueno, toda la gestión de los avisos, ya entran a formar parte de lo que podría ser una integración con el mobile servicios o con otras utilidades dentro del ERP para esa gestión. La gestión documental, como comentábamos en las necesidades, una de las preguntas es toda esa gestión documental que puedo tener ligada a los servicios, a los equipos, fichas técnicas, recomendaciones de las revisiones, planos, etcétera. Todo esto la tenemos que tener bien recogido a través de una gestión documental.
Cada una de estas entidades que hemos ido comentando lleva su propia gestión documental, de manera que cuando un equipo interviene dentro de esta tarea de mantenimiento, el técnico tiene acceso fácil a ese documento, se arrastra. Igualmente, si estamos trabajando y lo ligamos con el Mobile Servicios, pues tendremos acceso a esa documentación sin necesidad de ir cargado de ella, sin imprimirla. ¿Qué beneficios tenemos? Pues la mejora del servicio del mantenimiento, plan de mantenimiento preventivo integrado en el ERP, todo lo tenemos dentro del ERP. Si además, como comentábamos, utilizamos el Mobile Servicios, eliminamos totalmente el papel, la documentación es accesible a todo lo que esté ligado a ese aviso, equipo o servicio. Y incluso podríamos llegar a subir imágenes y actualizar nuestra base de datos con la intervención que hayamos hecho. Mayor control del servicio. Bueno, pues tendremos todas las condiciones que hemos pactado del servicio, tenemos un inventariado de todos los elementos que tenemos incluidos en ese mantenimiento y tendremos claro todo lo que hemos acordado y estamos manteniendo. Y finalmente, pues un aumento de la productividad. Tenemos un guiado de todas las acciones de revisión, el checklist de todos los equipos que tenemos que revisar, que previamente tendremos que haber definido, obviamente. Tenemos, por ejemplo, la automatización de todo lo que es el proceso de facturación de los contratos. Y luego, pues a nivel de costes indirectos, pues la gestión administrativa más rápida, menos tiempo en gestión administrativa y no sería totalmente necesario la utilización de impresiones. Bueno, pues llegado a este punto, si un caso vamos a entrar en el programa, vamos a ver, vale. Bueno, a través de un caso concreto, un mantenimiento que tenemos definido por no estar definiendo todos los contratos, los puntos de contrato, vamos a ir pasando por todo lo que hemos visto y iremos comentando todo. Por ejemplo, nos centramos en este contrato de mantenimiento de una caldera, de unas calderas. Como veis, lo que os decía, a nivel de contrato, tenemos aquí definido datos administrativos, datos generales, como podría ser pues el nombre del contrato que estamos generando. Podemos tener tipificados los contratos y el cliente, evidentemente, al que le vamos a hacer todos los trabajos. Luego tenemos las periodicidades, que se refiere a la periodicidad de renovación. En este caso, por ejemplo, tenemos una renovación anual y el periodo de facturación. Sin embargo, aunque sea todo anual, no cobramos una única vez, sino que mensualmente vamos a generar la parte proporcional del importe de mantenimiento, ¿vale? Dentro de estos datos administrativos, pues teníamos observaciones donde podemos relatar exactamente lo que estamos manteniendo a nivel genérico para que alguien que pueda consultar el contrato sepa qué estamos haciendo, qué estamos manteniendo. En caso de que hubiese bloqueos o bajas, pues también podríamos indicarlo. Y luego, si es un contrato que vamos renovando año tras año, podemos ir viendo en qué fechas de renovación se van haciendo estas renovaciones que comentábamos anteriormente, y dentro de cada renovación podremos ir viendo las diferentes facturaciones que hemos ido haciendo, ¿vale? Aquí se puede apreciar que hemos ido ya facturando algunas de estas periodos. Hasta el febrero, por ejemplo, tenemos facturado. Dentro de ese contrato, acordaros que hemos comentado que definimos los servicios, cuál es el servicio que vamos a dar y que hemos acordado con nuestro cliente. En este caso, pues hemos visto que tenemos el mantenimiento de calderas y lo tenemos como duplicado. Ahora no se aprecia el detalle de los servicios, pero ahora cuando entremos
veremos exactamente por qué parece que esté como repetido este servicio, ¿vale? Finalmente nos traemos las observaciones del cliente que podemos examinar. Pues si vamos a los servicios del contrato, aquí sí que podemos ver el detalle de cada uno de los servicios. Realmente estamos manteniendo en ambos unas calderas, ¿vale? Pero si os fijáis, estamos diferenciando que este servicio, el servicio número 1, se trata de mantenerlo dentro de lo que es el edificio de guarderías y oficinas, y el servicio número 2 es el mismo servicio pero para el almacén de Girona, ¿vale? Dentro de cada uno de estos servicios, lo que sí que estamos definiendo es el precio que le estamos dando a cada uno de ellos, ¿vale? Por un servicio anual de mantenimiento de calderas, aquí hemos estimado que para el almacén de Girona vamos a tener un precio de 2.500, también estimamos el coste va a salir a unos 800 euros, ¿vale? También en cada uno de estos servicios podemos indicar si, por ejemplo, le damos un periodo de garantía, de manera que durante, por ejemplo, el primer mes no se le factura nada, pues podríamos llegar a definir una garantía no facturable con un inicio y un final, ¿vale? Y indicaríamos también los equipos que tenemos, pues son 2 equipos, ahora entraremos también en el detalle de estos equipos. Si os fijáis, aquí tenemos un precio de 2.500 y en el otro, pues, bueno, pensaba que quizás era diferente, pero podríamos llegar a estimar que el precio que le cobramos por ese mantenimiento, por lo que sea, porque el desplazamiento es mayor o porque los accesos a los equipos son más difíciles, etcétera, ¿no? Pues podríamos llegar a tener un precio diferenciado por el precio, por cada servicio. Igual que el coste. El coste sí que hemos visto que es diferente. En este caso el coste son 915, cuando el otro creo recordar que eran 800, exacto. Bien, pues ya definidos los servicios, en cada uno de estos servicios tenemos cada equipo a mantener. Aquí en este equipo, como en cada uno de los equipos, como hemos comentado, podemos llegar a tener el número de serie de lo que estamos manteniendo, ¿vale? En este caso no llevamos el número de serie, pero sí que indicamos en qué punto del edificio se encuentra. Pues en dirección 1, planta baja, y aquí la tenemos en el ático, ¿vale? Podemos indicar la fecha de instalación, el número de equipos, si son varias calderas que son iguales y en lugar de crear 3 diferentes, pues podemos crear un equipo con 3 unidades, etcétera, ¿vale? Y ligado a cada uno de estos equipos tenemos lo que llamamos el proceso. El proceso, un proceso por artículo, lo tenemos que definir en el momento que estamos definiendo las estructuras de lo que es nuestro contrato. Esto, no sé si, a ver, si tenemos por aquí procesos por artículo. Vale, esto es un paso previo que definimos, como comentábamos, en el momento de la definición de la estructura, y lo que vemos aquí, lo que definimos son para cada uno de estos equipos una periodicidad y una serie de operaciones, una serie de checklists. Por ejemplo, yo me he definido que como para esta caldera voy a tener que hacer una revisión mensual con una serie de chequeos, y luego cada 3 meses voy a tener que realizar otro tipo de revisión más completa, o revisar la del mantenimiento mensual más algún tipo de operación adicional en el trimestral. Lo que he hecho ha sido generarme 2 procesos. El proceso 2 para este artículo, que le he llamado mensual calderas, y el 3. El 2 lo que hago es que previamente, perdón, le he dado sin querer aquí, previamente me he definido las operaciones, pues revisar la presión y limpieza de salida de humos. Aquí incluso cada una de estas revisiones, de estas operaciones, le puedo indicar
cuánto lo tengo que hacer, o sea, puedo definir una mensual, pero por ejemplo, en agosto lo puedo desmarcar si es que realmente no hago revisiones en ese mes, para que no me salte la revisión, ¿vale? Y por ejemplo, en este proceso trimestral, si me voy a las operaciones, pues tengo que hacer unas diferentes, ¿vale? Pues medir la emisión de gases y comprobar el termostato, ¿vale? Aquí dentro de cada una de estas operaciones yo me podría llegar a definir una serie de instrucciones para que el técnico las pueda revisar antes de hacer las revisiones, ¿vale? También hay una serie de valoraciones. Yo podría llegar a indicar que, por ejemplo, la emisión tiene que estar entre una serie de rangos para que sea operativa, ¿vale? O el termostato. Bien, pues para definir toda esta serie de procesos, de artículos, operaciones, etcétera, contamos con una serie de ayudas. ¿Ves? Aquí tenéis, por ejemplo, una importación de operaciones. O sea, la idea es, a través de los Excels, tenemos cargas masivas de operaciones y luego podemos ir definiendo las operaciones que hay en cada proceso mediante estas cargas masivas de importación. Podría buscarlas, buscar cuáles son e irlas pasando para que me fueran completando las operaciones a realizar en cada uno de estos procesos. Bueno, pues cuando tenemos todas estas estructuras definidas, ya hemos visto que hemos definido el contrato con esos datos administrativos, hemos definido los servicios que estamos dando y dentro de cada servicio vamos a definir qué equipos tenemos en cada uno de ellos y las operaciones que van ligadas a través de los procesos, es como una cadena que se van enlazando, pues ya podríamos explotar directamente lo que sería el proceso de revisiones. Cuando yo estoy en los equipos, yo puedo generarme las revisiones. Aquí, por ejemplo, vemos que tengo generadas hasta las revisiones de febrero y yo podría generar desde aquí las revisiones, ¿vale? Si yo le digo, por ejemplo, para este servicio de este contrato, en los equipos, le digo que me mire lo que tengo desde el pendiente, desde enero hasta, por ejemplo, julio. Pues el sistema lo que hace es, va mirando este equipo qué proceso tiene, como el proceso le ha dicho que es mensual, pues él mira y ve que le faltaba el de abril, mayo, julio. Ahora no sé por qué no ha generado junio, no sé si es porque coincide con, a ver, exacto, coincide con la de trimestral y lo genera en las trimestrales. Aquí es trimestral, como hemos dicho, ¿eh? Nos vamos del 1 que lo teníamos de enero, teníamos generado, nos ha saltado a abril y de abril nos salta a julio. Bien, pues estas revisiones las vamos generando, podríamos llegarlas a generar cada mes, por ejemplo, o tener una planificación a más periodo de tiempo y, por ejemplo, generar las revisiones de todo el año, de manera que al final eso se me va convirtiendo en planificación de trabajo, aunque no tenemos todavía la tarea propiamente dicha, ¿vale? Esta planificación la gestionamos en el mantenimiento de revisiones. Si yo ahora le doy a actualizar, todas estas revisiones que se me han ido generando las tenemos ya aquí en cartera. De manera que yo aquí podría llegar a ver, pues si yo quisiera seleccionar, pues de un contrato determinado, dime todas las que están pendientes de realizar, ¿vale? Pues por ejemplo, del contrato 3, que es el que estamos mirando, vamos a poder ver todo lo que tenemos pendiente. Pues todo esto lo tenemos pendiente, incluso para fechas, por ejemplo, ¿no? Pues dime hasta el mes de mayo qué es lo que tengo pendiente. Bueno, pues tengo todo esto pendiente, ¿vale? Una vez ya tenemos toda esta carga de previsión de trabajo mediante las revisiones, en estas revisiones ya veis que va recogiendo toda la información que tenemos en los servicios y en el equipo, genera una por cada equipo,
estas revisiones, lo que finalmente el siguiente paso es trasladarlas a lo que serían las tareas. Esas tareas sí que se aconseja generarlas justo en el mes en curso. Me refiero que lo normal sería que al iniciar el mes, pues yo el mes de mayo, yo me mire todas las revisiones que tengo pendientes para mayo, que tengo planificadas, y me genere la tarea correspondiente para que ya tenga constancia de que se tiene que realizar ese trabajo y ya pueda entrar a asignar esos trabajos a los diferentes operarios. ¿Vale? Para realizar este último paso de generar la tarea propiamente dicha, tenemos la posibilidad desde aquí de generar avisos. Si os fijáis, aquí también tenemos la posibilidad de generar la revisión de manera centralizada. No hace falta que vayamos equipo a equipo a generar revisión de ese equipo. Yo podría venir aquí y decirle que del contrato tal y desde el servicio que sea me lo genere. O simplemente decir, oye, todos los equipos que le toque una revisión en mayo, me las generas. Yo le pongo a la coto aquí las fechas, le daría a aceptar y me generaría las revisiones. ¿Vale? Es una manera centralizada de generarla. Volviendo al tema, estábamos aquí en la generación de los avisos y aquí lo que vamos a hacer es generar lo que comentábamos, la tarea. Si yo ahora le acoto el contrato para no generar todo lo que tenga aquí y le digo, por ejemplo, genérame todo lo que tengas pendiente del 0104 hasta el 0106, ¿vale? Todo lo que tendría que hacer durante abril y mayo, mírame a ver si me tienes que generar tarea o no. Aquí me puedo generar, por ejemplo, normal sería que yo me genere una tarea por dirección de envío, de manera que agrupe todas las revisiones que se tienen que hacer en la misma dirección de envío y se las pueda entregar en una sola tarea al operario para que optimicemos viajes, ¿vale? Podemos meter el empleado de la revisión si aquí tenemos la posibilidad de indicar cada revisión que la va a hacer a priori, de manera que si yo le doy este check me va a respetar esto, ¿vale? Y el empleado responsable por defecto, pues ponemos el que tenga por defecto, me es igual. Y le digo el estado en el que se va a generar ese aviso, esa tarea, ¿vale? Ahora le digo que traspase el servicio para que me arrastre esta descripción de Mensual Calderas y si le damos a aceptar, me ha debido generar avisos. Si os fijáis, ahora estas tareas que antes no estaban planificadas, ahora ya tienen un aviso asignado. Si os fijáis, aquí me ha generado el 11, aquí el 10, aquí el 11 porque debe ser de la misma dirección y me genera estos trabajos. Una manera de ver si la tarea está ya, la revisión está ya como tarea, es ver si tiene asignado un número de aviso. Eso quiere decir que ya tiene una tarea asignada, ¿vale? Bien, pues esto al final, lo que comentábamos, ya lo tendríamos que gestionar desde el control de avisos. Pasa a ser una tarea más. Si yo aquí le digo, por ejemplo, que quiero las de preventivo, pues veríamos las que tengo aquí definidas ya. No sé, a ver. No sé por qué no me salen ahora las que tenía. Del 1 del 1. Espera, voy a no definir
por si acaso era otro tipo, yo pensaba que era preventivo, pero a lo mejor las genera con otro tipo. Efectivamente, le hemos indicado que las genere como tipo correctivo en lugar de preventivo y entonces por eso no las encontraba. Bueno, al final tenemos el aviso generado. Dentro de ese aviso, de esa tarea, nos ha ido arrastrando, por ejemplo, el mensual Calderas. Vemos también que en los movimientos se me ha generado en el momento que yo le he dado a la generación, y tenemos las revisiones. Aquí tenemos la revisión 29, 30 y 32 y detallado en cada una de ellas el tipo de operación que tengo que realizar. ¿Vale? Esto ya entraría en el proceso habitual de la gestión de avisos, que no explicaremos ahora. Si tuviéramos ahora estuviéramos trabajando con el Mobile Servicios, estas tareas lo que haríamos sería asignarlas a la persona que tocase mediante la gestión de cambio de estado y asignación a un empleado determinado, o bien si tuviéramos el planificador, pues esa tarea nos aparecería como pendiente y veríamos la disposición de cada uno de los empleados y enviaríamos esa tarea a realizar. Al final, esa tarea, como vemos, si os fijáis, tiene asignada una obra. Esa obra era la obra del contrato que hemos ido arrastrando en todo el proceso de generación de revisiones y posteriormente de tareas, y lo que haremos será que cuando hagamos nuestras revisiones, nuestras certificación y checklist, y hagamos ese parte lo imputaremos contra este aviso, y a su vez sería un parte de obra contra esta obra para recoger pues todas las horas que ha estado ese operario y por tanto el coste que hemos incurrido en esa revisión. ¿Vale? Si esto lo vamos haciendo asiduamente, pues al final en esta obra que ligamos al contrato podemos analizar qué coste, por ejemplo, en mano de obra hemos tenido, qué gastos hemos tenido imputables, por ejemplo, en dietas que nos pasa o en kilometraje, en desplazamientos que nos pasa a nuestro operario, etcétera. ¿Vale? Así podremos llegar a saber pues qué coste final hemos tenido cuando acabe el año, cuando cerremos y renovemos el contrato, o quizás antes, mejor, podríamos analizar pues qué coste hemos tenido, coste real, y comparar, ¿no? Y ver si, pues lo que decíamos, pues oye, habíamos puesto unos 800 euros por servicio y vemos que oye, nos estamos pasando un poco, con lo cual el margen nos baja y sería mejor renegociar, ¿no? O bien optimizar la gestión para reducir costes. Bueno, pues una vez hayamos realizado nuestras tareas de revisión, pues nos quedaría el último paso, bueno, aparte de generar el parte, evidentemente, nos quedaría el último paso, que sería, dentro de las revisiones, iríamos indicando cada una de las operaciones en qué estado se encuentra. ¿Vale? Si nosotros nos venimos aquí y nos vamos a las operaciones, podríamos ir diciendo, pues aquí indicaríamos que la hemos realizado. En las observaciones veríamos, en el resultado podríamos indicar lo que nos hemos encontrado o el problema que haya podido surgir, etcétera. ¿Vale? Si nos vamos ahora aquí lo teníamos como realizado, por ejemplo, y puede ser que se haya realizado. También tenemos la posibilidad de que al final no hayamos tenido que realizar esa limpieza de salida de humos, por lo que fuese. Bueno, en este caso decimos que sí. Y esto al final lo que hará será, si habéis visto, ha desaparecido porque la revisión, como tiene todas sus operaciones realizadas, la considera también que se ha generado, ha hecho el cambio de estado a realizada totalmente. ¿Vale? Y desaparece como pendiente. Otra manera es de cambiar el estado es de forma masiva. Si tenemos un montón de operaciones a realizar, un checklist muy largo y todo ha sido correcto, no es necesario tener que modificar una por una. Hay la posibilidad de
entrar aquí y marcar como realizado. Lo que hace eso es marcar por defecto todas las operaciones que contiene esa revisión como realizadas, y si un caso hay una de las, imaginaros 20 checklists, hay una que sí que está mal, pues ya iríamos directamente a anotar, hacer las anotaciones pertinentes de esa revisión de esa operación en concreto, y el resto de operaciones nos quedarían como realizadas, ¿vale? Si lo vemos por aquí, marcamos como realizado la fecha de realización, la fecha de hoy, y esto quedaría fuera ya de estas pendientes que tenemos aquí. Pues este sería el ciclo, a modo de resumen, del tratamiento de revisiones. Todo esto, bueno, hay una serie, por ejemplo, en revisiones podemos ver las intervenciones realizadas en los equipos, ¿vale? Podemos ver cada una de si hay operaciones realizadas o no. Podemos entrar en el detalle. Hay una serie de información que podemos explotar. Por ejemplo, podemos ver a nivel la situación del contrato, por ejemplo, desde el contrato 3, por ejemplo. Aquí nos da una visión general de cómo va ese contrato. Bueno, parece que no le gusta. He debido... A ver si puedo quitar... No puedo quitar el... A ver. Ahora. Vale. No le he puesto el periodo, lo tenía mal. A ver si ahora nos aparece información. Pues no. A ver. Del 3. Ahora, tenía mal la fecha de selección. Aquí, como podéis ver, el detalle de cómo la situación en la que se encuentra este contrato, donde estamos viendo la facturación que teníamos prevista, el coste previsto, y vamos viendo también los datos reales de los acumulados, cómo van yendo, del periodo, etcétera. Tenemos una visión general. Y finalmente vamos a ver la parte de facturación, ¿vale? Dentro de lo que sería la gestión de contratos, yo... Espera, voy a ocultar esto aquí. Bien. Aquí tengo la posibilidad de generar la factura del periodo que yo le esté diciendo. Por ejemplo, si yo ahora mismo... A ver si vamos a ver cómo está el contrato, por ejemplo. Vamos a ir cerrando todo esto. Y en el contrato, si veríamos que teníamos generado, por ejemplo, la factura hasta febrero, pues vamos a facturar, por ejemplo, vamos a decirle que facture todo lo que haya desde el 1 del 3 del 2019 hasta el 31/03/2019. Aquí existe la posibilidad de excluir el periodo que hayamos indicado de garantía, de manera que, entre comillas, estamos dando un periodo gratis a nuestro cliente como garantía de ese servicio, y con este check lo que estamos haciendo es forzar a eso, ¿no? A que si él detecta que el periodo que vamos a facturar entra dentro del periodo de garantía, pues no genere factura, ¿vale? Bueno, pues ahora en principio hemos pasado ya el proceso de generación de las facturas, y si actualizásemos, pues vemos que nos ha creado ya la factura correspondiente al mes de marzo, que es el que le hemos dicho que facturase, ¿vale? Si nos fuéramos a mirar esa factura, no sé si desde aquí... Vamos a mirar la última.
aquí vemos ya, podríamos entrar a ver el detalle de esa factura, trabajos de administración. Él genera un parte por toda la referencia y bueno, ya sería cuestión de en el formulario de factura y que pudiéramos indicar la referencia a ese contrato de mantenimiento. Ponerle alguna referencia aquí, no sé si estará como es el estándar, no sé qué formato aparecerá, pero lo ideal sería, no, aquí no aparece más que el total y ya está. Lo normal sería colocar aquí alguna referencia al servicio de mantenimiento que estamos realizando y que se está facturando y al periodo de facturación. Y con esto pues tendríamos la posibilidad de enviarle directamente la factura. Como veis, el periodo de facturación, o sea, el proceso de facturación es masivo, no necesito tampoco ir contrato a contrato, sino que puedo lanzar cada mes un proceso masivo y que él mire todos los contratos que tenga pendientes en el periodo que le indico para que me vaya generando todas las facturas que tuviese pendientes. Bueno, más o menos hemos visto cómo sería la explotación de las revisiones. Vamos a, si un caso, a ver las preguntas.